La vez anterior estuvimos hablando algunas generalidades del juicio oral y habíamos avanzado en alguna parte del trámite. Habíamos llegado hasta el punto de que en la primera audiencia el juez le da la oportunidad al demandado para manifestar cuál va a ser su actitud procesal. No sé si tienen alguna duda antes de que continuemos. ¿Alguna duda antes de que continuemos? ¿No? Bueno, a ver. Cuando en la ampliación o modificación de la demanda de parte de la propia actora, él puede ampliar y modificar la demanda, siempre y cuando en la parte demandada no se haya notificado. No la haya contestado. No la haya contestado. Ajá, es la misma regla que en un juicio escrito, en un ordinario o en un sumario. Entonces, el artículo 110 del Código dice que la demanda puede ser ampliada o modificada mientras no haya sido contestada. Y en la parte del juicio oral, que como les decía está medio desordenada la regulación, de alguna manera recoge esto, aunque no tan plenamente. Dice el tercer párrafo del artículo 204, si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia, o al celebrarse esta, el actor ampliare su demanda, hace referencia solo a la ampliación, no específicamente a la modificación, pero la regla sería la misma, el juez suspenderá la audiencia, etc. Entonces, básicamente, lo que ocurre es, si estuviéramos en un juicio escrito, usted presenta su demanda y el juez le da trámite. Por supuesto que si la rechaza, usted ya no la puede ampliar o modificar, la tendrá que corregir y presentarla nuevamente. Si el juez le da trámite, a partir de ese momento usted tiene la posibilidad de ampliar o modificar la demanda. Si yo soy el demandado, pudiera ser que se tarden 6 meses en notificarme a mí por la razón que sea. Durante todos esos 6 meses usted sigue manteniendo su oportunidad de ampliar o modificar la demanda. Luego, cuando a mí ya me notifiquen, ya quedé yo emplazado, pues si resulta que al día siguiente de haber sido emplazado contesto la demanda, ahí se cerró la oportunidad para que usted la pudiera ampliar o modificar. Pero si no es así, si digamos vamos por el 8º día del emplazamiento y yo todavía no he contestado la demanda, usted todavía la puede ampliar o modificar. Lo que le cierra la oportunidad es esa contestación de la demanda. Con la salvedad de que siempre hablando de los procesos escritos en el juicio ordinario, si llegamos a este extremo, vamos por el 8º día del emplazamiento y usted amplía o modifica su demanda, luego el juez me tiene que volver a emplazar a mí, porque yo probablemente no haya interpuesto excepciones previas, por ejemplo, pensando en el texto original de su demanda, pero ahora con la ampliación o la modificación resulta que sí es procedente alguna excepción previa, entonces el juez me tiene que emplazar otra vez. Y en el caso del juicio oral, la regla es más o menos la misma, solo que adaptándola a la forma de tramitación del proceso. Entonces dice la norma, si entre el emplazamiento y la audiencia, o al celebrarse la audiencia, el actor amplía su demanda, o la modifica, entenderíamos ahí, si el actor amplía o modifica la demanda, hay que suspenderla. ¿Por qué? Porque opera lo mismo que le decía en el juicio ordinario, que me tienen que volver a emplazar. Entonces aquí, en el juicio oral, igual yo ya tenía prevista una actitud procesal en función de cuál era el texto original de la demanda. Si usted lo cambia, probablemente mi actitud va a cambiar. Entonces tengo que tener esa oportunidad. Y luego, ¿en qué momento se contesta la demanda? Es en la audiencia, precisamente aquí, cuando le dicen al demandado, ¿tiene usted la palabra? En ese momento el demandado, si esa es su decisión, contestará la demanda en sentido negativo, y eso será lo que cerrará definitivamente la puerta a la posibilidad de que la demanda sea ampliada o modificada. ¿Sí? Perdón, repítame la pregunta. Ajá. Ajá.
sería una excepción previa, no, usted no la puede separar si es con respecto a la ampliación o es con respecto al texto original de la demanda, pues digamos, porque ya una vez ampliada o modificada la demanda es una sola, el texto original más la ampliación o la modificación. Ahora, en cuanto a la posibilidad de interposición de excepción previa, sí, pero no como lo conocen ustedes hasta el momento, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si no hay más dudas, ya platicábamos algo la ocasión anterior respecto a todo este abanico de posibilidades que tiene el demandado. Decíamos que en esencia son las mismas, pero que vemos por ahí algunos cuadritos más y ya vamos a explicar por qué. Entonces, ya habíamos platicado que en el caso del allanamiento, igual que en cualquier otro proceso, debe dictarse sentencia con la salvedad de que esta va a ser en un plazo de 3 días. Y luego también habíamos hablado algo de la rebeldía y sobre la particularidad de que en el juicio oral también puede existir rebeldía del actor, que no tiene más implicación que la posibilidad de seguir adelante con el proceso aún sin la participación del actor. Pero decíamos que hay algunas excepciones a esa regla de las que ya vamos a platicar en su momento, casos en los cuales se toma como una confesión esa incomparecencia del actor y esa falta de contestación de la demanda. En cuanto al demandado, igual son los mismos efectos, se tiene por contestada la demanda en sentido negativo y se continúa el juicio en su rebeldía, si es que si es que se va a seguir el juicio en rebeldía del demandado. Y decíamos que en el caso del juicio oral, por razones de orden práctico, porque todo esto pasa en la audiencia y se necesita la presencia de por lo menos una de las dos partes, nunca se va a dar el caso aquel que veíamos en el juicio ordinario y en el juicio sumario, en los cuales existe la posibilidad de que ya hayan transcurrido los 9 días en el juicio ordinario o los 3 días en el sumario y el demandante todavía no haya pedido la rebeldía del demandado, caso en el cual, aun cuando el plazo ya ha transcurrido, la contestación de la demanda sigue siendo admisible. Decíamos que en el juicio oral esto no pasa porque la posibilidad de contestar la demanda es en el juicio oral, en la audiencia del juicio oral, y para que esa audiencia se pueda celebrar es necesario que esté presente como mínimo una de las partes, en este caso el actor. Si el demandado no llegó y por lo tanto no contestó la demanda, el actor estará presente en la audiencia y en este mismo momento solicitará la rebeldía del demandado. Y ya luego vemos las siguientes posibilidades de actitudes procesales. La simple contestación de la demanda en sentido negativo. Por supuesto que esto de a secas es solo aquí entre nosotros para diferenciarla de las demás, no se utiliza esa expresión en el texto del memorial, pero es para hacer la separación de que es una simple contestación de la demanda en sentido negativo, sin nada más, sin excepciones perentorias, sin reconvención, sin ninguna otra cosa. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad dice aquí contestación de la demanda con excepciones previas. Y ahora sí le termino de dar la respuesta a lo que usted me preguntaba hace un momento. En el caso del juicio oral existe una particularidad en cuanto a la interposición de excepciones, y específicamente en cuanto a la interposición de excepciones previas. En los otros procesos, en el ordinario y en el sumario, las excepciones perentorias se interponen con la contestación de la demanda. Y entonces no es posible interponer excepciones perentorias en el ordinario y en el sumario si no es en el memorial de contestación de demanda. En el caso del juicio oral, en cuanto a las excepciones perentorias, es básicamente la misma regla. Ahora, en cuanto a las excepciones previas en el juicio ordinario y en el sumario, para empezar, tenemos plazos distintos. El emplazamiento es por 9 días en el ordinario, pero solo en los primeros 6 días puedo interponer excepciones previas. Y el emplazamiento es por 3 días en el sumario, pero solo en los primeros 2 días puedo interponer excepciones previas. Y aunque yo estuviera listo con mi contestación de demanda, si ustedes quieren, el primer día del emplazamiento, no puedo hacerlo todo en un solo escrito, aun cuando las quiera presentar conjuntamente, tendré que presentar un memorial de interposición de excepciones previas y a continuación un memorial de contestación de la demanda. Eso en el caso de los juicios sumario y ordinario. Ahora, aquí en el juicio oral hay una sustancial diferencia. ¿Por qué? Porque el artículo 205 del Código dice todas las excepciones
todas las excepciones se pondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención. Y ya luego tiene una regla similar a las que hemos platicado en los otros juicios, de algunas excepciones que pueden ser interpuestas en cualquier estado del proceso, que no son exactamente las mismas que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, en el ordinario y en el sumario. En el juicio oral son menos. Entonces dice, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Entonces, aquí en el juicio oral se da esa particularidad de que, a diferencia de lo que pasa en el ordinario y en el sumario, las excepciones previas no se interponen por separado, no se pueden interponer por separado, no es posible interponer solo excepciones previas. Yo, si lo voy a hacer por escrito, que siendo que estamos en presencia de un juicio oral, esa contestación de la demanda que veíamos en la diapositiva anterior, o esta contestación de la demanda con excepciones previas, lo puedo hacer verbalmente. Tampoco es recomendable, pero la posibilidad existe. Y también, ¿qué manda? ¿Con la contestación de la demanda? Si quiere, regresemos. Lo que les decía es que siendo que estamos en presencia de un juicio oral, regresemos bastante más, regresemos a la demanda. Veíamos en la clase anterior que la demanda se puede presentar verbalmente o se puede presentar por escrito. Y les decía yo que definitivamente en ningún caso recomiendo que la demanda se presente en forma verbal. La demanda debería, aunque la ley establece la posibilidad, la demanda debería presentarse por escrito. Ahora aquí pasando a la contestación de la demanda y olvidándonos, si quiere, por un momento de las excepciones previas, regresemos a la posibilidad anterior, la simple contestación de la demanda en sentido negativo. Igual que la demanda podía ser presentada verbalmente o por escrito, la contestación de la demanda también puede ser presentada verbalmente o por escrito. Y la regla general, tal vez no la regla general, sino el consejo general sería de la misma forma que uno debería presentar su contestación de la demanda por escrito. A algunos les gusta hacerlo verbalmente, pues no sé por qué, yo no le veo alguna ventaja a hacerlo de forma verbal, más que si llegáramos al punto en el que el actor amplía o modifica su demanda y me dan a mí la oportunidad de decidir si quiero que se suspenda la audiencia y se señale una nueva o la quiero contestar en ese momento. Y entonces resulta que yo no quiero, que es un poco raro que al demandado sea el que le interese que avance el proceso, pero pudiera darse el caso. Entonces resulta que yo como demandado no quiero que se suspenda esa audiencia y se señale una nueva, porque ya sé que si eso pasa, la nueva audiencia me la van a señalar dentro de 6 meses. Y entonces quiero contestar en ese momento, pero la contestación de demanda que llevo por escrito no me sirve. No me sirve porque a raíz de la ampliación o modificación de la demanda hay ciertas cosas que ya no funcionan ahí. Entonces, buenas noches, yo pudiera tomar en ese momento la decisión de contestar la demanda verbalmente. Fuera de ese caso, yo no recomendaría que se haga verbalmente, pero la posibilidad existe. Hasta ahí vamos bien. Ahora sí, veamos la posibilidad esta de la contestación de la demanda con excepciones previas. Entonces les decía yo que las excepciones previas no se pueden presentar de forma aislada. Y entonces si yo lo quiero hacer por escrito, yo no puedo llevar un memorial de interposición de excepciones previas y otro de contestación de la demanda, aunque los quiera presentar juntos. Tiene que ser un solo memorial. Y en ese solo memorial, así como en el juicio ordinario, si yo interpongo excepciones perentorias con la contestación de la demanda, voy a tener, sobre todo en mi apartado de hechos, un separado que se refiere a la contestación de la demanda y otro a las excepciones perentorias. Igual aquí tendría que tener un apartado que se refiere a las excepciones previas y otro apartado que se refiere a la contestación de la demanda en un solo memorial, ¿sí? Y si por cualquier razón esto lo quiero hacer verbalmente, siguiendo lo que preguntaba usted hace un momento, entonces en una sola intervención verbal yo interpondría la excepción previa que quiera interponer y contestaría la demanda en un solo momento, en un solo acto. Por supuesto, haciendo la separación de qué argumentos corresponden a cada cosa y qué peticiones corresponden a cada cosa.
Entonces aquí lo que hace el código es hacer aplicación de un principio que se llama de concentración. Se junta toda la actividad procesal posible en un solo momento. Siguen siendo dos etapas procesales distintas, la contestación de la demanda y la interposición de excepciones previas. Para los efectos del desarrollo del proceso siguen siendo dos etapas procesales distintas, solo se unen para efectos de la presentación, del planteamiento que se hace acá. Ya luego la tramitación se sigue manteniendo por separado. Entonces, al igual que en el juicio sumario y en el ordinario, el juez abre un incidente, tramita las excepciones previas, las resuelve y hasta que eso esté decidido, pensamos en ver si el juez le da trámite o no a la contestación de la demanda. Igual aquí, se presentan en un solo momento la contestación de la demanda y las excepciones previas, pero el juez tendrá que tramitar primero las excepciones previas, resolverlas, y solo en el caso de que las declare sin lugar, entrará a conocer de la contestación de la demanda. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ya después vamos a regresar a ver el trámite que van a llevar esas excepciones previas. ¿Qué manda? Es al gusto de usted. O sea, si usted quiere lo hace verbalmente, si usted quiere lo hace por escrito. Entonces, si decide hacerlo verbalmente, nada la obliga a presentar un memorial. Si quiere lo puede hacer. Digamos, por ejemplo, en materia laboral, que por lo menos en los juzgados de la capital, me imagino que ya todos ustedes por la práctica estuvieron en alguna audiencia de un proceso laboral. Entonces, por lo menos aquí en la capital, todos los juzgados laborales tienen el sistema de que se graba la audiencia, hay una grabación en video de la audiencia. Y entonces, a raíz de eso, en el proceso laboral es muy frecuente que la contestación de la demanda sea verbal. Y entonces existe mucho la costumbre en materia laboral de que usted presenta verbalmente su contestación de la demanda, pero además lleva un memorial como para que quede constancia ahí. Y es que lo que pasa es que un sistema como ese, en el que las participaciones son verbales y todo queda grabado en la audiencia, facilita mucho el tema de la agilidad en el desarrollo de la audiencia. Si regresáramos a 1964, cuando entró en vigencia el código, por supuesto, olvídese de esa posibilidad. No existía ni siquiera la computadora ni una máquina de escribir eléctrica. Entonces, lo que tenía el tribunal era una máquina de escribir mecánica. Y si usted decidía, quiero contestar verbalmente la demanda, se arruinó el resto del día para el oficial y el juez, porque entonces, ¿qué pasaba? Usted le tenía que dictar al oficial su contestación de la demanda o lo que sea que quisiera plantear. Y entonces se pasaba el oficial 2, 3, 4 horas copiando lo que usted le fuera dictando. Entonces ahora eso ya no pasa. Entonces tiene esa ventaja. La gran desventaja que tiene este sistema es cuando después alguien quiere revisar esas actuaciones, ya sea el juez para resolver, o usted misma porque quiere consultar algo de lo que pasó en la audiencia, o la sala cuando el caso llegue a la sala, etcétera. Entonces, buscar algo en un expediente físico que está en papel es relativamente fácil. Buscar eso en el video, pues se tendrá que pasar viendo el video de toda la audiencia, a no ser que sepan, pues, que fue más o menos cuando llevábamos media hora en la audiencia, pues adelante el video hasta ahí. Entonces se complica un poco. Entonces, para facilitar ese tipo de cosas, se acostumbra mucho en materia laboral, decíamos, presentar un memorial en donde usted más o menos deja constancia de sus argumentos, pero no es obligatorio, es simplemente por esa facilidad. Igual, si usted lo quisiera hacer en un proceso civil, pues lo podría hacer de la misma forma. Lo que sí no podría hacer es solo contestar mediante memorial. No, sí lo puede hacer. O sea, puedo enviar a la audiencia y decir, bueno, acá no hay contestación, entregarle una copia a la otra parte y otra cosa, Sí. y no decir nada. De hecho, ni siquiera se le da a usted a la otra parte, sino que usted presenta su memorial
como presentaría cualquier otro memorial en la comisaría del juzgado, si es un juzgado civil, o en el centro de recepción, si es un juzgado de familia. Y ahí el mismo juez se encarga de darle su copia a la otra parte, y etc. Muy bien. Entonces, la siguiente posible actitud procesal es la contestación de demanda con excepciones perentorias. Y esta sí no debería dar mayor problema porque, como decíamos, es exactamente igual que en un juicio ordinario o en un juicio sumario. Si yo quiero interponer excepciones perentorias, no lo puedo hacer por separado, lo tengo que hacer con la contestación de la demanda. Luego, la posibilidad de que sea una contestación de la demanda con excepciones previas y excepciones perentorias. Entonces aquí sigue siendo lo mismo. Lo único que tendremos que tener el cuidado es de, en el memorial, separar los argumentos relativos a la excepción previa, a la contestación de la demanda y a la excepción perentoria. Y por supuesto, que ya lo vamos a ver en su momento cuando estemos viendo los trabajos que ustedes van a ir presentando, el tema se complica un poco para el momento de hacer la redacción de las peticiones, porque, como les decía, se concentra toda esta actividad para el momento de la presentación, pero luego el desarrollo van siendo cosas distintas. Las excepciones previas van a llevar su propio trámite, y agotado eso, si no se obtiene un resultado favorable, pues entonces va a continuar la tramitación del proceso principal, y eso se tiene que ver reflejado en la petición. Y eso ya lo platicaremos en su momento. Luego, la posibilidad de una contestación de la demanda con reconvención, que igual que en el juicio ordinario y en el sumario, si se cumplen los requisitos establecidos en la ley, que exista alguna conexión por razón del objeto del título y que no deban seguirse por distintos trámites, se puede reconvenir el que originalmente era demandado. En la misma contestación de la demanda plantea a su vez una demanda que se llama reconvención en contra de aquel que originalmente era demandante. Luego, la posibilidad de una contestación de la demanda con excepciones previas y reconvención. La contestación de la demanda con excepciones perentorias y reconvención. Y finalmente, que es esta, que es la que tiene de todo, contestación de la demanda con excepciones previas, excepciones perentorias y reconvención. Entonces, como ven, en general son las mismas posibilidades que tenían ustedes en el juicio ordinario y en el sumario, con la diferencia de que aquí, como las excepciones previas se presentan no de forma aislada, sino junto con la contestación de la demanda, pues esa combinación de posibilidades da lugar aquí a que veamos pues bastantes más diapositivas de las que teníamos en el otro caso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Contestación de demanda con excepciones perentorias y reconvención. Entonces ahora veamos qué pasa aquí si hubiera excepciones previas. ¿Qué trámite va a llevar esto? En principio, ¿cómo se tramitan las excepciones previas en el juicio oral? Y es parte de la redacción que a mi juicio, o del contenido que a mi juicio no es lo suficientemente adecuado en el Código Procesal Civil y Mercantil. En este tema de la tramitación, al código le hace falta bastante claridad. Cuando trata la posibilidad de la interposición de excepciones, dice: todas las excepciones se opondrán en el momento, el artículo 205, todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Sigue diciendo: el juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado. El artículo 121 de lo que habla es de un solo auto que resuelva las excepciones previas, y qué pasa cuando entre esas excepciones previas se encuentra la de incompetencia. Se recordarán ustedes que si la declara con lugar se obtiene pronunciarse sobre lo demás,
y si la declara sin lugar, pues entra a conocer de todo. Entonces dice el 121, el juez resolverá en un solo auto todas las excepciones previas, y a continuación desarrolla el tema de qué pasa cuando entre esas excepciones previas se encuentra la de incompetencia. Pero si retomamos el artículo 205, entonces solo está haciendo referencia a la resolución de las excepciones previas, no a su trámite. Entonces dice, el juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere. No dice en qué casos el juez podría, o mejor dicho, en qué casos el juez no podría resolver en esa primera audiencia alguna excepción previa. Entonces, las que el juez pueda en esa primera audiencia. Y luego ahí mismo dice, a pesar de que pueda resolver esas excepciones previas, si el juez quiere, lo puede hacer por escrito. Debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiera, pero puede también resolverlas en auto separado. Y sigue diciendo, las demás excepciones, ¿qué demás excepciones? Para empezar, las perentorias, pero además también las excepciones previas, entendería aquí que no pudiera resolver el juez en la audiencia. ¿Cuáles? Nuevamente no sabemos. Entonces dice, las demás excepciones se resolverán en sentencia. Si la parte actora en esa oportunidad ofreciera en esa oportunidad prueba para contradecir las excepciones del demandado, puede el juez señalar la audiencia en que deba recibirse. Dice, puede el juez señalar la audiencia en que deba recibirse, como dejando que esto es una posibilidad. No es una posibilidad, es una obligación, porque si el juez no señala la audiencia en que deba recibirse, ¿cómo se van a recibir esas pruebas? Por supuesto, salvo el caso de que el juez considere que las pruebas no son necesarias, que es un incidente que se refiere solo a cuestiones de derecho, o que las pruebas encuadren en alguno de aquellos supuestos del artículo 127, que sean medios notoriamente dilatorios o propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Pero, sí. ¿Puede limitarse de una vez que hizo audiencia los medios de prueba de la declaración previa? Por ejemplo, la documentación, digamos, o declaración de las partes, de la otra parte. Si quiere, terminemos de criticar el código y luego vemos cómo, más o menos, cómo funciona en la práctica y cómo debería funcionar. Entonces, dice, si la parte actora ofreciera en esa oportunidad prueba para contradecir las excepciones del demandado, puede el juez señalar la audiencia en que deba recibirse. Y eso sí es una idea general del juicio oral, sea para efectos de excepciones, o sea para efectos del proceso principal, o sea para efectos de cualquier otra cosa, todas las pruebas se reciben en audiencia. Entonces, luego de esto, vemos el artículo 207. Dice incidentes y nulidades. Todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deban resolverse previamente se decidirán en sentencia. Nuevamente, olvídense del juicio oral, regresemos al juicio, y si quieren olvídense del sumario también, regresemos al juicio ordinario. En el juicio ordinario, ¿en qué caso conocen ustedes de un incidente que no pueda o no deba resolverse previamente y que por lo tanto deba resolverse en sentencia? No existe. Les decía que nos olvidemos del sumario, porque en el sumario sí está aquello de que si son aquellas que originalmente eran excepciones previas y se interponen en cualquier estado del proceso, esas sí se resuelven en sentencia, pero en juicio ordinario no existe. Entonces, ¿cómo hacemos aquí para definir cuándo estamos en presencia de un incidente que por su naturaleza no pueda o no deba resolverse previamente? Eso no existe. En igual forma se resolverán las nulidades que se planteen. En todo caso, aquí viene ya algo que podemos ir rescatando de esto, en todo caso se oirá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente o nulidad que se plantee deba resolverse inmediatamente. Nuevamente, ¿en qué caso un incidente o nulidad debe resolverse inmediatamente? Como para no darle a la parte contraria de aquella que lo promovió la posibilidad de pronunciarse al respecto. La prueba se recibirá en una de las audiencias que especifica el artículo 206, que son las audiencias de prueba. Y eso es lo que tenemos de posible regulación de la que podemos ir a echar mano como para entender cuál es el trámite de estas excepciones previas. ¿Qué más pudiéramos tener en el resto del código que nos pudiera servir? El artículo 200 del código dice que en lo que no se oponga a lo que está
específicamente previsto en esta parte, al juicio oral le son aplicables las disposiciones del juicio ordinario. Y dentro de las disposiciones del juicio ordinario, el segundo párrafo del artículo 120 dice: el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. ¿Tenemos dentro del juicio oral alguna norma que nos diga que las excepciones previas no se tramitan por el procedimiento de los incidentes? No. Entonces, ¿eso quiere decir? Que en el juicio oral las excepciones previas deben tramitarse por el procedimiento de los incidentes. Ahora, ¿cómo es el procedimiento de los incidentes en el juicio oral? ¿Sigue ese procedimiento de los incidentes las disposiciones de la ley del organismo judicial? No, porque aunque con una estructura bastante defectuosa, el código de alguna manera establece cuál es la tramitación de un incidente en el juicio oral. ¿Y cuál es esa tramitación? Una audiencia por 24 horas a la parte contraria, recepción de pruebas en audiencia, y luego la posibilidad de que el juez resuelva ese incidente en audiencia o lo resuelva en auto separado. Esa es, en esencia, la tramitación de un incidente en el juicio oral. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de esa forma debemos tramitar las excepciones previas. Entonces, en principio, como veíamos, decía ahí que el juez oirá por 24 horas a la otra parte. Pero en el juicio oral, esas posibilidades de suspender la audiencia implican una decisión de la parte que tiene ese derecho a que la audiencia se suspenda para poder pronunciarse. Recordarán ustedes, decíamos en la clase anterior y lo reiterábamos de alguna forma al inicio de esto, en el juicio oral, si la parte actora amplía o modifica su demanda, es decisión del demandado si quiere que se suspenda la diligencia y se señale una nueva, o si quiere contestar en el mismo acto. Entonces, igual aquí, si al actor le dan su audiencia con respecto a las excepciones previas, el actor tiene el derecho de decidir si quiere que se suspenda la diligencia para tener sus 24 horas de audiencia o si quiere evacuarla en el mismo momento. Entonces, por eso es que dice aquí esta diapositiva: a elección del actor, pudiera haber una audiencia por 24 horas al actor y se suspende la diligencia, y eso lo que querrá decir es que el juez dice: bueno, pues como el demandado interpuso una excepción previa y yo le estoy dando trámite a esa excepción previa, le doy audiencia por 24 horas al actor, vamos a suspender la diligencia, cierra la diligencia, y entonces el actor tendrá hasta el día siguiente a la misma hora para presentar por escrito un memorial de evacuación de la audiencia de esas excepciones previas. Y entonces dependerá, en ese caso, si la cuestión se refería a aspectos de hecho, como para que haya necesidad de prueba o no. Si no se refiere a cuestiones de hecho, entonces ya el incidente está en estado de resolverse y el juez dictará un auto, y lo que va a recibir cada una de las partes es la notificación de ese auto. Si era necesario recibir prueba, entonces el juez deberá convocar a las partes a continuar con la audiencia para la recepción de esas pruebas. Entonces dice aquí que a elección del actor, audiencia por 24 horas al actor y se suspende la diligencia, o bien puede evacuar la audiencia en el mismo acto. Es decir, el actor en ese mismo momento, si no quiere, y aquí sí es más frecuente, porque normalmente al que le interesa que el proceso avance es al actor. Entonces el actor, si no quiere que se suspenda la diligencia, porque ya sabe que si esto pasa, nos vamos a llevar otro montón de tiempo en que señalen nuevamente una audiencia, podría decidir contestar o evacuar su audiencia en ese mismo momento. Sobre todo cuando las excepciones previas son bastante sencillas y sobre todo cuando no tienen mucha sustancia, pues es relativamente fácil en ese momento verbalmente exponer una evacuación de audiencia al respecto. Entonces, a decisión del actor, él podría evacuar su audiencia en ese mismo momento. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me ayudas? Y entonces llegamos al punto en que esa audiencia ya se evacuó o ya pasó el tiempo. ¿Qué posibilidades tenemos? 3. Que el actor en ese mismo momento evacúe su audiencia, que el actor pida que se suspenda la diligencia y dentro de las 24 horas siguientes efectivamente presente su evacuación de audiencia por escrito,
o que el actor pida que se suspenda la diligencia y luego resulta que dejó pasar las 24 horas y nunca presentó el memorial. En cualquiera de los tres casos ya pasó esa etapa procesal de la audiencia a la otra parte, lo que serían los 2 días de audiencia si estuviéramos en un incidente, en un proceso escrito. Ya transcurrió esto, y así como en aquellos casos el juez debe definir si es necesaria la apertura a prueba por 8 días o el incidente ya está en estado de resolverse y dentro de los 3 días siguientes tiene que dictar su auto, pues más o menos lo mismo pasa aquí. El juez tiene que definir si el incidente se refiere a cuestiones de hecho como para recibir pruebas o si no se refiere a cuestiones de hecho y por lo tanto ya está en estado de resolver. Si el incidente no se refiere a cuestiones de hecho, el juez tiene que dictar un auto. ¿En qué momento dicta el juez ese auto? Dependerá en principio de qué fue lo que hizo el actor. Si el actor pidió que se suspendiera la diligencia, entonces va a tener sus 24 horas para presentar por escrito su evacuación de la audiencia, y entonces el juez por escrito dictará un auto como en cualquier otro proceso y le notificará a las partes lo que haya decidido. ¿Hasta ahí vamos claros? Ahora, la otra posibilidad es que el actor haya decidido evacuar su audiencia en el mismo momento, no pidió que se suspendiera la diligencia. Y entonces en ese caso sí entra a funcionar esto que decía el artículo 205, que dice que el juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado. Entonces, estamos en el momento de la audiencia. Yo soy el actor, el demandado interpone excepciones previas, me dice el juez, señor, usted tiene la elección en este momento, puede evacuar su audiencia, o si usted quiere, suspendemos la diligencia y tiene 24 horas. Yo le digo, señor juez, quiero evacuar mi audiencia en este momento. Bueno, tiene la palabra. Y señor juez, estas excepciones, y digo lo que tenga que decir con respecto a las excepciones. El juez establece que no se refiere a cuestiones de hecho el incidente, por lo tanto ya quedó en estado de resolver, y el juez podría decir, bueno, yo me siento preparado para en este mismo momento dictar mi auto en el que resuelvo esta excepción previa. Entonces el juez allí en la misma audiencia de viva voz podría dictar su auto en el que resuelve la excepción previa. Bueno, de viva voz, suponiendo que estemos en un tribunal que ya tiene el equipo de grabación. Si estuviéramos en un tribunal en el que todavía no existe este equipo, pues tendrá que escribir en la computadora y luego se le leerá a las partes. Entonces, esa es una posibilidad, que el juez resuelva en la audiencia la excepción previa, y la otra posibilidad es que el juez diga, bueno, como esto ya está en estado de resolver, suspendemos aquí la diligencia, yo voy a resolver por escrito la excepción previa, como dice aquí la norma, en auto separado, voy a resolver por escrito en un auto separado la excepción previa, entonces van a recibir ustedes la notificación del auto. Esas son las posibilidades que existirían aquí. Luego teníamos la posibilidad de que el incidente sí se refiriera a cuestiones de hecho, es decir, que hay necesidad de recibir pruebas. Entonces, en este caso, tenemos que tener alguna etapa de recepción de pruebas. Y como les decía, hay algo que sí es un principio general o una regla general en toda la tramitación del juicio oral: las pruebas siempre se reciben en audiencia. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar a esta fase de recepción de las pruebas en cuanto a la excepción previa? Pues para empezar, vamos a depender de qué es lo que haya hecho el actor. Es decir, si el actor pidió que se suspendiera la diligencia para tener sus 24 horas, o si el actor decidió evacuar en ese mismo momento su audiencia respecto a las excepciones previas. Si el actor decidió evacuar en ese mismo momento, pues entonces en el orden vamos a tener la contestación de la demanda con interposición de excepciones previas
el juez en la misma audiencia resuelve dándole trámite a las excepciones previas y dejando lo demás presente para su oportunidad, le dice, señor, ¿quiere usted evacuar su audiencia en este momento? Sí, bueno, tiene la palabra, evacúa su audiencia. El juez resuelve teniendo por evacuada la audiencia y entonces dirá el juez, pues aquí es necesario recibir pruebas. Ya las dos partes me ofrecieron sus pruebas al interponer la excepción previa y la otra al evacuar su audiencia. Entonces vamos a pasar a la etapa de recepción de las pruebas. Y ahí mismo en la audiencia pasamos a esa recepción de las pruebas. Le dará el juez la palabra a cada una de las partes para que se pronuncie en cuanto a sus pruebas, que básicamente es para que hagan la proposición de las pruebas. Aun cuando las pruebas fueran únicamente documentos, por ejemplo, le tiene que dar el juez la palabra a las partes, ellos hacen su proposición de la prueba, que en este caso será únicamente de documentos, y el juez resolverá teniendo como prueba esos documentos, y por lo tanto ya el incidente ahora sí quedó en estado de resolver. También pudiera ser que sean pruebas que requieren un diligenciamiento propiamente dicho, una declaración de las partes, por ejemplo. Y entonces aquí entran a funcionar las mismas reglas que tenemos en el proceso escrito. Por ejemplo, si es una declaración de las partes, hay que citar al que va a absolver las posiciones por lo menos con 2 días de antelación. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que suspender esa diligencia y hay que señalar una nueva para continuar con esa recepción de la declaración de las partes. Y así con todas las demás. Esa es una posibilidad, cuando en la misma audiencia este actor evacuó su audiencia. La otra posibilidad es que haya pedido que se suspendiera la diligencia y tener sus 24 horas para presentar su evacuación por escrito. En ese caso, una vez que el actor presente su memorial evacuando la audiencia, pues el juez lo va a resolver como resolvería cualquier otro memorial por escrito, y entonces en ese decreto dispondrá el juez tener por evacuada la audiencia, y siendo que el incidente se refiere a cuestiones de hecho, convocará a las partes a un día y hora para la continuación del juicio oral, y en esa continuación del juicio oral pues le dará la oportunidad a las partes para hacer su proposición ahí de las pruebas, y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, entonces ya luego de la recepción de esas pruebas, pues nuevamente llegamos al mismo tema de que el juez tiene que dictar su auto. Y otra vez, ¿cómo llegamos a ese auto? Dependerá de qué fue lo que decidió el juez. Es decir, en este momento ya se recibieron las pruebas ofrecidas y propuestas por las partes, el incidente ya está en estado de resolverse, y haciendo uso de la misma norma que leíamos hace un momento, el juez puede decidir, bueno, pues aquí mismo en la audiencia voy a dictar mi auto resolviendo esta excepción previa, o damos por terminada la diligencia y en auto separado voy a resolver la excepción previa. Luego entonces la posibilidad de que ese auto sea en el sentido de declarar con lugar la excepción previa o las excepciones previas que se hubieran interpuesto. E igual que pasa con el juicio ordinario, eso daría lugar a que se termine el expediente, es decir, dentro del mismo expediente ya no se puede corregir esa situación que dio lugar a que el juez declarara con lugar la excepción. Y decimos ahí que termina el expediente, salvo que fuera una excepción previa de incompetencia o una excepción previa de arraigo, igual que en los otros casos. Y la otra posibilidad es que el juez declare sin lugar esa excepción previa. Y si el juez declara sin lugar la excepción previa, dice por acá que el juez entra a conocer lo que esté pendiente de la actitud procesal que haya adoptado el demandado. ¿Qué quiere decir eso? Olvidémonos por un momento del juicio oral, regresemos al sumario y al ordinario. En el sumario y el ordinario decíamos que si yo interpongo excepciones previas y me las declaran sin lugar, una vez que esté firme ese auto, ¿qué es lo que ocurre? No, sí, pero todavía no.
declaradas sin lugar una excepción previa o las excepciones previas en el juicio ordinario y en el juicio sumario, ¿qué pasa con el proceso? Continúa corriendo el emplazamiento. Y entonces efectivamente una implicación de que continúe corriendo el emplazamiento es que si yo no quiero que se siga el juicio en mi rebeldía, pues tendré que contestar la demanda. Entonces, pero porque en el juicio ordinario y en el juicio sumario tenemos bien definida esa separación en etapas procesales, especialmente en cuanto a la interposición entre las excepciones previas por un lado y la contestación de demanda por el otro. Entonces tiene que continuar corriendo el emplazamiento. Ahora aquí en el juicio oral, como decíamos hace un momento, en el juicio oral eso se concentra en un solo acto. Es decir, yo no puedo tener excepciones previas por separado. Puedo interponer excepciones previas en o con la contestación de la demanda. Y entonces, si hubo toda esa tramitación de excepciones previas, es porque también hay contestación de la demanda. Yo presenté un memorial como mínimo de interposición de excepciones previas y contestación de demanda. O si lo hice verbalmente, pues tuve una participación verbal en la que como mínimo interpuse excepciones previas y contesté la demanda. Entonces, ya la contestación de demanda ya la tiene en su poder el juez, ya sea verbalmente, quedó documentada en el acta, o por escrito en un memorial. Si hubiera sido por escrito, que digamos es lo recomendable, el juez lo que habrá hecho con ese memorial es darle trámite a las excepciones previas y resolver que en cuanto al resto se tendría presente para su oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Esta. Si el juez declara sin lugar las excepciones previas, entonces ahora sí tiene que entrar a conocer de esa contestación de la demanda. Entonces dirá el juez que habiéndose declarado sin lugar la excepción previa, se tiene por contestar la demanda en sentido negativo, se tienen por ofrecidos los medios de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que resolver con respecto a la contestación de la demanda. También, como vimos en todo aquel montón de diapositivas rosadas, el demandado podría no solo haber interpuesto excepciones previas y contestado la demanda, sino además pudo haber interpuesto excepciones perentorias, o además pudo tener una reconvención, o todo junto, etcétera. Y entonces por eso dice aquí, lo que esté pendiente de la actitud procesal que haya adoptado el demandado. Si además interpuso excepciones perentorias, pues no habrá mucho más que decir que el simple hecho de tenerlas por interpuestas, pero si se reconvino, el demandado reconvino al actor, pues entonces habrá que seguir la norma que dice que una vez planteada la reconvención se procederá de conformidad con lo dispuesto para la demanda. Entonces habrá que suspender la audiencia, señalar una nueva y en esa nueva el reconvenido que tenga la oportunidad de contestar la reconvención, etc. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo claro? Sí. También se puede, si se plantea una excepción previa y días antes y se resuelve y se da sin lugar, regresa otra vez a el plazo para contestar la demanda. A ver, regresemos. No, si se plantea una excepción previa y no se contesta la demanda, pero si la que se presenta al día siguiente, porque ya sé que voy a haberme notificado, y regresa otra vez al plazo, al segundo día, y me doy cuenta que puedo presentar una excepción perentoria, puedo presentarla todavía o ya no se puede. ¿De qué clase de proceso estamos hablando? Del juicio oral. Lo que pasa es que en ningún proceso usted puede presentar excepciones perentorias si no es con la contestación de la demanda. Lo dice el artículo 118 del Código. Dice el artículo 118. Segundo párrafo, al contestar la demanda debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Y solo le da alguna pequeña excepción a esa regla. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Entonces, pero la regla general es, hablando que esta es una norma de las que se encuentran dentro del juicio ordinario, la norma general le dice, si usted quiere interponer excepciones perentorias, lo tiene que hacer con la contestación de la demanda. Por lo tanto, lo mismo aplica al juicio ordinario y en líneas generales lo mismo aplica al juicio oral. Además, en el juicio oral
se lo confirma el 205 cuando le dice todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda. Entonces, la regla general sigue siendo la misma. Si usted tiene excepciones perentorias, debe interponerlas con la contestación de la demanda. Ahora le preguntaba, porque usted hacía el planteamiento o su duda era, si yo interpongo una excepción previa y me la declaran sin lugar y luego me doy cuenta de que podía interponer una perentoria. Entonces le hacía la pregunta de qué tipo de proceso estábamos hablando, porque si esto fuera un juicio ordinario o un juicio sumario, como si tenemos separados esos momentos, usted podría interponer su excepción previa. Simplemente interpone su excepción previa, queda en suspenso el emplazamiento, se tramitará todo el incidente de la excepción previa hasta que finalmente se la declaran sin lugar. Declarada sin lugar la excepción previa, continúa corriendo el emplazamiento, usted adoptará la actitud procesal que quiera adoptar, y su actitud procesal podría ser: quiero contestar la demanda en sentido negativo e interponer la excepción perentoria. Entonces en ese momento se podrá haber cumplido lo que usted planteaba. Ahora, si ya contesté, quedándonos todavía en el ordinario y en el sumario, si ya contesté la demanda y luego digo, aquí podía interponer esta excepción perentoria, solo sería admisible, como dice el artículo 118, si nació después. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Si la posibilidad de interponer esa excepción perentoria ya existía cuando yo contesté la demanda y dejé pasar la oportunidad, se acabó. Ahora sí, regresando al juicio oral. En el juicio oral dice, todas las excepciones se deben plantear con la contestación de la demanda. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si usted interpuso una excepción previa, es porque también ya contestó la demanda. Y si ya contestó la demanda, en ese mismo momento era su oportunidad para interponer alguna excepción perentoria. Si no la interpuso en ese momento, solo que lograra encuadrar su caso en la excepción a la regla, que dice, todas las excepciones, artículo 205, todas las excepciones se pondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad, nuevamente, si nació con posterioridad la posibilidad de la excepción perentoria, es admisible. Si no, no. A no ser que fuera la de pago, porque a diferencia de lo que pasa en el ordinario y en el sumario, cuando el código dice algunas excepciones que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, en el ordinario y en el sumario solo menciona excepciones que ordinariamente hubieran sido excepciones previas. Aquí la mayoría de las que menciona son excepciones que en principio eran previas, pero dice, pero la nacida con posterioridad de la cosa juzgada, prescripción, pago, transacción y litispendiencia, la excepción de pago que es perentoria, se puede interponer en cualquier estado del proceso en el juicio oral y no necesita usted que haya nacido con posterioridad. Cualquier otra solo sería admisible después si nació con posterioridad a la contestación de la demanda. Entonces ahí tendría que, digamos, que si fuese un auto separado, ya me daría bien para llevar ese auto, o cómo es, o sea, el criterio del juez es como, bueno, puedo hacer un auto, o lo puedo hacer usted, o sea, queda el criterio del juez, o realmente hay como prioridad entre el auto y el sentencia. Para empezar, tenemos aquí el tema de la audiencia a la otra parte. Entonces, si fuera alguna de estas que en principio hubieran sido excepciones previas, la regla general sigue siendo que se tramitan por el procedimiento de los incidentes. Entonces, si regresáramos al juicio ordinario, por ejemplo, y yo en el juicio ordinario interpongo en cualquier estado del proceso algunas de estas excepciones que en principio hubieran sido previas, lo que hace el juez es abrir un incidente, solo que es un incidente en cuerda separada. La misma regla debería seguirse aquí. Entonces, si yo interpongo en cualquier estado del proceso esta excepción que en principio era una excepción previa, tomemos cualquiera de las que dice aquí el código, por ejemplo, caducidad, la interpongo en cualquier estado del proceso,
Entonces el juez lo que debería hacer en ese caso es darle su audiencia por 24 horas a la otra parte. Ahí sí no va a existir, a no ser que lo hiciera usted durante una audiencia, que de todos modos no funciona porque las restantes audiencias son solo para recepción de prueba. Usted, la parte tendrá que haberlo hecho por escrito. Entonces, presenta su memorial de interposición de la excepción esta, y el juez, como eso no fue en audiencia, no existe aquello de que si usted quiere suspende la audiencia o si quiere la evacúa en este momento. Simplemente tendrá que resolver el juez, tendrá que dictar un decreto por escrito en el cual le da su audiencia por 24 horas a la otra parte. Luego ver si hay necesidad de recepción de pruebas, que esa sí tendría que ser en audiencia. Y cuando lleguemos al momento de resolver, el código no da una solución para eso que usted plantea. No es como en el caso del juicio sumario que dice que si se interponen excepciones en cualquier estado del proceso serán resueltas en sentencia. Aquí lo que hace el código es seguir diciendo se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Y termina diciendo la norma: el juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiera, de acuerdo con el artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado. Ahí hace referencia a las excepciones previas. Y luego dice, las demás excepciones se resolverán en sentencia. Entonces, para mí, en principio decíamos, en esas demás excepciones debemos comprender las perentorias, pero también debemos comprender estas que originalmente estaban previstas como previas, pero que usted hizo uso de su derecho de interponerlas en cualquier estado del proceso. Para mí el juez debería, más o menos como en el sumario, darle a esto un trámite de incidente hasta que la cuestión esté en estado de resolverse y luego resolverla en la sentencia. ¿Amén? Pues no hay algo que le defina el tema. En realidad es una cuestión de cómo se siente el juez cómodo. Podría ser lo que usted dice, falta de tiempo, hay otra audiencia. Pudiera ser que no se siente preparado porque a lo mejor es un tema medio desconocido. Pudiera ser que no se siente preparado porque hay que analizar mucha prueba. Entonces a lo mejor la única prueba son documentos, pero los documentos son 500 folios que el juez tiene que analizar, necesita más tiempo. Por la razón que sea, simplemente a lo mejor ya era hora de almuerzo y tengo hambre, pues igual puedo suspender la audiencia y definir que lo quiero hacer en auto separado. La ley no le da alguna razón que el juez tuviera que invocar para definir uno u otro criterio. Entonces, y en la práctica usted ve cualquiera de las dos cosas. Por ejemplo, hubo un caso en el que dentro de la audiencia se interpuso una nulidad. Entonces le dieron trámite a la nulidad, exactamente el mismo procedimiento, hasta el procedimiento de los incidentes. El juez resolvió en la misma diligencia la nulidad, dictó su auto en ese mismo momento. Luego, llegado el momento de la actitud procesal de la parte demandada, interpuso excepciones previas, el juez le dio trámite. Bueno, y para llegar a esto de la nulidad, pues ahí mismo en la diligencia la otra parte bajó su audiencia, el juez dictó su auto en ese mismo acto, luego interposición de excepciones previas, la otra parte bajó su audiencia en ese mismo acto, las excepciones previas quedaron en estado de resolver y el juez en el mismo acto dictó su auto resolviendo las excepciones previas. Por supuesto fue una audiencia kilométrica, pero pues el juez de esa forma lo quiso hacer. Que en la práctica eso le implica acortar los tiempos del proceso muchísimo, porque si esto se hubiera separado, pues probablemente el juez para resolver la nulidad lo hubiera hecho algunos días después, pero para señalar nuevamente la audiencia para continuar hubieran sido varios meses después, y luego cuando se suspendió el tema para las excepciones previas, luego igual otro montón de tiempo después para continuar. Entonces, si el juez se siente cómodo resolviendo las excepciones previas en ese momento y lo hace, en tiempo real se ahorra muchísimo. ¿Algo más hasta aquí? ¿No? Entonces, otra posibilidad, decíamos, es que exista reconvención en cualquiera de los supuestos. Si solo hay excepciones, si solo hay contestación de la demanda y reconvención,
si hay contestación de la demanda, excepciones previas y reconvención, si hay contestación de la demanda, excepciones perentorias y reconvención, o si hay contestación de la demanda, excepciones previas, excepciones perentorias y reconvención. El hecho es que en cualquiera de los supuestos en que tengamos una reconvención, hay que tramitar esa reconvención. Y como decíamos, seguimos la misma regla que dice el artículo 119, se procederá de conformidad con lo dispuesto para la demanda. Y entonces dice aquí, a elección del reconvenido, se suspende la audiencia y se señala una nueva, o bien puede contestar la reconvención en el mismo acto. Respecto a la reconvención, tiene algún par de temitas por ahí dispersos el código en estos artículos que regulan el juicio oral. Entonces el artículo 204 dice, si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que se funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención en su caso podrán presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, debiendo rellenarse los requisitos establecidos para la demanda. Luego viene la posibilidad de una ampliación o modificación de la demanda. Dice, si en el término comprendido entre el emplazamiento y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare su demanda, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que establece este código, a menos que el demandado prefiera contestarla en el propio acto. De la misma manera procederá el juez en caso de reconvención. Entonces, así como para la ampliación o modificación de la demanda, teníamos esa decisión del demandado de si quería de todos modos contestar en el propio acto la demanda o si quería que se suspendiera la diligencia y se señalara una nueva, pues igual aquí, el reconvenido puede decidir si quiere que se suspenda la diligencia y se señale una nueva o si quiere contestar la reconvención en el mismo acto. Normalmente, a no ser que fuera algo pues muy sencillo el tema de la reconvención, o que fuera algo que ya el demandante previó, que el demandado podría plantear una reconvención en esos términos, y que por lo tanto ya estaba preparado el demandante, salvo que estuviéramos en alguno de esos supuestos, pues tal vez lo recomendable ahí sí sería pedir que se suspenda la diligencia y se señale una nueva, porque especialmente voy a tener que revisar los temas de prueba, con qué voy a probar mis argumentos que voy a tener para contradecir esa reconvención. Y entonces el reconvenido puede adoptar cualquiera de las actitudes procesales que le corresponden al demandado. Todo aquel montón, las 10 o 12 posibles actitudes procesales que vimos que correspondían al demandado, las mismas opciones tiene este reconvenido. Y habrá que tramitar lo que sea que haya planteado el reconvenido. Es decir, si dispuso solo contestar la reconvención, pues ya podemos pasar a la recepción de pruebas. Si dispuso contestar la reconvención e interponer excepciones previas, pues otra vez hay que abrir un incidente por esas excepciones previas, etc. Hasta que finalmente llegamos al punto en el que se tiene por contestada la reconvención, ya sea porque efectivamente contestó la reconvención, porque se allanó a la reconvención, o porque no contestó la reconvención y se tuvo que continuar el juicio en su rebeldía. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Y entonces en este estado de cosas, ya cuando la reconvención se tiene por contestada, podemos pasar a la recepción de las pruebas. Y si no hubo reconvención, una vez que se tenga por contestada la demanda, es decir, que efectivamente haya sido contestada la demanda o que el proceso haya tenido que continuarse en rebeldía del demandado, entonces podemos pasar a la siguiente etapa de la audiencia, que es la recepción de las pruebas. Básicamente lo mismo que pasaba en el juicio ordinario en el sumario. En el ordinario en el sumario, una vez que la demanda ha sido contestada o se tiene por contestada, pasamos a una apertura a prueba por 30 días en el ordinario, por 15 días en el sumario. Más o menos lo mismo pasa aquí, solo que no existe un plazo de prueba como en los procesos escritos, sino lo que ocurre es que una etapa del proceso se dedica a los temas de las pruebas. Entonces
pasaremos a la etapa de la recepción de los medios de prueba. Sí, porque ahí con las excepciones perentorias no hay un trámite adicional, no hay una audiencia en la otra parte ni nada por el estilo. Y entonces aquí, ¿cuánto tiempo se deben presentar las pruebas? ¿No hay un periodo determinado? ¿Qué pasa? Ya vamos a llegar a ese punto, porque la respuesta corta a su pregunta es que el código establece que las pruebas en principio deberían recibirse todas en la primera audiencia, y luego dice que si no da tiempo puede haber una segunda audiencia de recepción de pruebas y eventualmente hasta una tercera y se acabó. Esa es la respuesta corta, pero vamos a ver ahorita más o menos cómo funciona el tema. Entonces, todo esto que hemos platicado hasta el momento respecto al juicio oral, todo lo que vimos la clase anterior y todo lo que hemos visto hasta este momento, englobado es considerado la primera audiencia. Es decir, la primera audiencia no se acaba hasta que no llegamos a esa etapa de recepción de las pruebas, por lo menos se declara abierta esa etapa de recepción de los medios de prueba y empieza a pasar algo con respecto a esos medios de prueba. Lo que me interesa aquí tener claro es que para estos efectos del juicio oral y sobre todo para eso que dice el código que no puede haber más de 3 audiencias en el juicio oral, audiencia no es equivalente a las veces que llegamos frente al juez. Porque a todo esto, para que lleguemos a esta etapa de recepción de las pruebas, pudiera ser que efectivamente llegamos a esa etapa el día y hora que señaló el juez para la comparecencia de las partes al juicio oral, porque resulta que lo único que hizo la parte demandada fue contestar la demanda en sentido negativo, y entonces pasamos inmediatamente a la recepción de los medios de prueba, y clausurado esto, pues entonces podremos entender que ya se acabó la primera audiencia. Pero también vimos en todo lo anterior que existen múltiples posibilidades de suspensión del proceso. Pudiera ser incluso desde la misma conciliación. En la conciliación es válido y ocurre con alguna frecuencia que las partes le dicen al juez: señor juez, no nos hemos puesto de acuerdo, todavía no hemos conciliado, no hemos llegado a algún arreglo para resolver esta controversia, pero queremos tener más tiempo para platicar. Entonces, de común acuerdo le pedimos a usted que suspenda la diligencia, vamos a platicar y si nos ponemos de acuerdo, pues ya presentaremos un desistimiento o lo que haya que presentar. Eso ocurre con alguna frecuencia. Entonces ahí ya suspendieron la audiencia. Sea como sea, cuando lleguen otra vez, es la segunda vez que van a estar en presencia del juez. Cuando llega la posibilidad de ampliar o modificar la demanda, dice la ley que también la audiencia puede suspenderse o debe suspenderse, a no ser que el actor y que el demandado prefiera contestarla en ese momento. Y eso podría pasar no una vez, no hay un límite. Entonces podría ser que el actor amplíe 10 veces su demanda. Y entonces llegamos a la audiencia: señor demandante, ¿va a usted ampliar o modificar su demanda? Sí, amplía. Señor demandado, ¿qué quiere hacer? Que se suspenda la diligencia. Vamos otra vez. Nuevamente, señor actor, ¿va a ampliar su demanda? Sí. Señor demandado, ¿qué quiere hacer? Que se suspenda la diligencia. Y así podríamos estar 10 veces o 20 o las veces que ustedes quieran. Luego llegamos al tema de las excepciones previas. En cuanto a las excepciones previas, pudiera ser que igual tiene sus 24 horas o quiere evacuar en este momento, quiero que se suspenda la diligencia y quiero mis 24 horas. En cuanto a las excepciones previas, pudiera ser que sea necesaria la recepción de las pruebas. Y aquí hay otro defecto en la regulación del código, porque el código, cuando trata la recepción de las pruebas, dice el artículo 207, la prueba se recibirá al final, la prueba se recibirá en una de las audiencias que especifica el artículo 206. Y en realidad no es que el proceso siga avanzando y que ya podemos estar en la segunda o en la tercera audiencia mientras todo esto pasa. En realidad lo que quiere decir el código aquí, o lo que debió haber establecido el código aquí, es que las pruebas relativas a los incidentes de la misma forma se reciben en audiencia. Pero eso no nos consume la posibilidad de las 3 audiencias para prueba que establece el código. Porque si no sería muy fácil. Hacemos, el que quisiera entorpecer el proceso, obliga a que el proceso llegue a este tipo de suspensión
Y entonces tendríamos que llegar al punto en el que el juez dice, pues aquí llevamos más de 3 audiencias, ya no podemos recibir pruebas, se acabó el proceso, voy a dictar sentencias sin pruebas. Entonces eso no se puede. Entonces, de presencia física o de veces que llegamos ante el juez, de comparecencias ante el juez, pudiera ser que exista necesidad de llegar, como les decía, una sola vez, o que haya necesidad de llegar 10 o 20 o 30 veces. Por supuesto es una exageración, pero solo para que dejar claro el punto. Sí se da con alguna frecuencia de que hay que llegar ante el juez por lo menos 2, 3 o 5 veces para que podamos empezar la recepción de los medios de prueba. Y mientras eso no ocurra, no se entiende que ha terminado la primera audiencia. Una vez que lleguemos a la etapa de recepción de medios de prueba y se empiece a trabajar el tema, entonces, pues clausurado ese día, entenderemos que se agotó la primera audiencia y entonces sí, ya solo vamos a tener hasta 2 posibilidades más para recepción de los medios de prueba. ¿Está claro el punto? Sí, digamos que por ponerlo en términos muy corrientes, usted podría tener una primera audiencia dividida en 2, 3, 5 o 10 partes, dependiendo de cuántas veces haya habido necesidad. En realidad, la idea aquí del código, que de hecho es una idea a la que yo no le encuentro sentido, la idea del código es que usted no puede tener más de 3 audiencias de prueba. No tiene sentido. ¿Por qué no podemos tener 5 si el proceso lo amerita? Porque en el juicio ordinario, que para empezar es un proceso que ni siquiera por naturaleza se desarrolla por audiencias, ¿por qué en el juicio ordinario puedo tener 10 audiencias de prueba si es lo que fue necesario de conformidad con las pruebas que propusieron las partes? Que tengo una audiencia para la declaración para que preste declaración de parte el demandante, que tengo otra para que preste el demandado, que tengo una de los testigos que propuso el demandante, otra de los testigos que propuso el demandado, un reconocimiento judicial aquí, otro reconocimiento judicial ahí. Entonces, ¿puedo tener todo eso en el juicio ordinario? ¿Por qué no podría tenerlo en el oral? No sé, pero esa es la regulación de la ley. No puede haber más de 3 audiencias de prueba. Entonces, para que, teniendo en cuenta todas esas posibilidades, para que eso realmente pueda darse, entonces no queda otra que entender que fueron varias comparecencias ante el juez, pero no se agota la primera audiencia hasta en tanto no se empiece la recepción de los medios de prueba. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, ahora sí le trato de completar el tema de las pruebas. En general, decíamos el semestre pasado que el procedimiento probatorio se desarrolla en distintas fases. Y decíamos que las fases del procedimiento probatorio son estas 5 que vemos por aquí: el ofrecimiento, la proposición, la admisión, la valoración, el diligenciamiento y la valoración. Decíamos también que algunos no consideran como fase del procedimiento probatorio la admisión, hay algunos otros que no consideran como fase del procedimiento probatorio la valoración, pero en general la idea importante aquí es que el procedimiento probatorio lleva algunas etapas. Y entonces, ¿en qué momento se desarrollan o se llevan a cabo estas etapas? En los procesos escritos, ¿qué es lo que ocurre? El ofrecimiento, ¿en dónde se hace? En la demanda y en la contestación. En el juicio oral, también. En la demanda, sea verbal o por escrito, yo tengo que ofrecer mis medios de prueba. En la contestación, sea verbal o por escrito, yo tengo que ofrecer mis medios de prueba.
Luego, estas tres, por naturaleza, decíamos el semestre pasado, que en el juicio ordinario se tienen que llevar a cabo durante el periodo de prueba. Ese es el sentido de que exista un periodo de prueba, 30 días en el juicio ordinario. La idea de que existan esos 30 días es que durante su transcurso, cada una de las partes presente sus memoriales de proposición de los medios de prueba, el juez lo resuelva, ya sea admitiendo o no el medio de prueba, y se lleve a cabo la diligencia de prueba. La regla general es que las diligencias de prueba solo se pueden practicar durante el periodo de prueba. Decíamos que existen un par de excepciones a esa regla. El reconocimiento judicial se puede practicar en cualquier estado del proceso y la declaración de las partes también. Fuera de eso, por ejemplo, una declaración de testigo no se puede llevar a cabo fuera del periodo de prueba. Eso es por naturaleza en los procesos escritos, igual funciona en el juicio sumario. Y luego la valoración que la hace el juez en la sentencia. En la sentencia el juez decide si le da valor probatorio o no a todos aquellos que hasta el momento no son realmente medios de prueba que se fueron diligenciando durante el curso del proceso. Entonces, en el juicio oral, decíamos, el ofrecimiento funciona igual. En la demanda o en su contestación, sea verbal o por escrito, es el momento para ofrecer los medios de prueba. En los procesos orales, en los procesos escritos, perdón, estas tres fases del procedimiento probatorio se llevan a cabo dentro del periodo de prueba, dentro de esos 30 días del juicio ordinario o esos 15 días del juicio sumario. En el juicio oral, más o menos parecido, solo que como el proceso no se desarrolla por plazos, sino por etapas, y lo que tenemos para efectos de prueba en el juicio oral es una fase de recepción de los medios de prueba, entonces estas tres etapas del procedimiento probatorio deben llevarse a cabo dentro de esa fase de la recepción de los medios de prueba. Entonces, cuando lleguemos al punto de la audiencia en el que el juez dice, bueno, señores, pasamos a la fase de recepción de los medios de prueba, entonces lo que va a hacer el juez es decirle, señor demandante, tiene usted la palabra. ¿Para qué le está dando la palabra ahí? Para que proponga sus medios de prueba. Y entonces el demandante le va a decir, igual que pasa con los procesos escritos, si yo ofrezco 5 medios de prueba, cuando llegue el periodo de prueba podré decidir que quiero proponer todos esos 5 medios de prueba, o que solo me interesan 4 o 3 o 1, o a lo mejor no propongo medios de prueba. Lo mismo en el juicio oral. Entonces, de todos los medios de prueba que ofrecí en mi demanda o en mi contestación, yo definiré cuáles quiero proponer y cuáles no. Entonces pediré que se tengan como medios de prueba aquellos que me interesen. Hago mi proposición de las pruebas en ese momento, le dará el juez la palabra al demandado para que haga lo mismo, y entonces ya tiene el juez propuestas las pruebas por ambas partes. Y entonces tiene que pasar a la fase de la admisión de los medios de prueba. En ese mismo momento tendrá el juez que decidir qué medios de prueba admite y cuáles no. Recordarán ustedes que dentro de los medios de prueba hay algunos con respecto a los cuales es necesario un diligenciamiento propiamente dicho. Es decir, hay que señalar una diligencia de prueba como para un reconocimiento judicial, una declaración de las partes, una declaración de testigos, etc. Pero luego hay también otros que no requieren un diligenciamiento propiamente dicho, especialmente en el caso de los documentos. En el caso de los documentos solo se necesita una resolución en la que el juez tenga como medios de prueba esos documentos en el proceso. Entonces, igual en el juicio oral, cuando el juez emite esta resolución, pues si fueran solo documentos las pruebas, por ejemplo, dirá el juez, pues se tienen como medios de prueba dentro del presente proceso los documentos tales y tales. Y si la única prueba en el proceso fueran documentos, ahí se acabó la fase de recepción de los medios de prueba y ya estamos en estado de resolver. Ahora, si fuera un medio de prueba que requiere un diligenciamiento propiamente dicho, entonces habrá que seguir las reglas de esos medios de prueba. Si es necesaria una declaración de las partes, por ejemplo, dependeremos de la declaración de quién es la que se va a recibir. Si yo como actor quiero que el demandado preste declaración de las partes, lo que tengo que hacer es, desde la demanda,
acompaño a esa demanda la plica que contiene el pliego de posición, y dentro de mis peticiones de trámite incluyo una en la que solicito que se cite al demandado para que en la primera audiencia preste declaración de las partes, y entonces ya estará cumplida el requisito aquel de haberlo citado por lo menos con 2 días de antelación. Si fuera la declaración de parte del actor la que se quiere, pues materialmente eso no se pudo haber hecho, y entonces el juez tendrá que señalar por lo menos una audiencia distinta para que esa declaración se pueda llevar a cabo. Y entonces lo que tiene que tener en cuenta el juez aquí al momento de decidir qué medios de prueba admite y cuándo los va a diligenciar es el límite máximo que le establece la ley. No puede haber más de 3 audiencias de prueba. Entonces, teniendo en cuenta eso, el juez podrá decidir, por ejemplo, si solo es una declaración de las partes lo que tiene que recibir, pues no hay mucha complicación. Pero si fueran 5 diligencias, por ejemplo, las que hay que llevar a cabo, hay que llevar a cabo la declaración de testigos que propuso el actor, la declaración de testigos que propuso el demandado, la declaración de las partes del actor, la declaración de las partes del demandado y un reconocimiento judicial. Entonces, ¿qué tendría que hacer el juez? Pues organicémonos, veamos en qué audiencias de prueba puedo juntar qué diligencias de prueba, como para que esos 3 días de prueba, de esas 3 audiencias de prueba máximas que tengo, me alcancen para diligenciar estos 5 medios de prueba. El reconocimiento judicial, como seguramente será fuera del tribunal, pues habrá que reservar una de esas 3 audiencias solo para el reconocimiento judicial, y en las otras 2 concentrar declaraciones de las partes y declaraciones de testigos, como para que todo se pueda llevar a cabo. ¿Estamos por ahí? ¿Sí? Sí. No porque, bueno, lo primero sí lo tiene que hacer, es decir, el llevar su pliego de posición. Si usted, como demandada, quiere que el actor preste declaración de las partes, tendrá que seguir la misma regla que les decía. Digamos, usted es demandada, yo demandante. Cuando yo presenté mi demanda, si yo quería que usted prestara declaración de las partes, tuve que haber acompañado a mi demanda la plica que contenía el pliego de posiciones, para que el juez, desde la primera resolución, señalara día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, y además en esa misma resolución dijera, se cita a la señorita tal para que en la audiencia comparezca a prestar declaración de las partes de conformidad con el pliego de posiciones. Ahora, el día de la audiencia, usted contesta la demanda. Al contestar la demanda, tendrá que hacer lo mismo. No se puede llevar a cabo mi declaración en ese momento, porque no hay 2 días entre la citación y la audiencia. Pero sí tendría que llevar usted su pliego de posiciones en ese momento para que el juez en esta audiencia, en esta primera audiencia, señale la segunda, y en esa segunda yo pueda prestar la declaración. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, dice el artículo 206 respecto a las pruebas. Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Si en esta audiencia no fuera posible rendir todas las pruebas, se señalará una nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días. Extraordinariamente, y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días. Cuando se proponga la prueba de declaración de la parte, el juez determinará la audiencia en que deba practicarse dentro de las que se prevén en este artículo, que de hecho es una norma que está de más, porque no es algo que solo ocurra con respecto a la declaración de las partes, sino con cualquier prueba. El juez, dentro de esas 3, debe disponer en cuál se va a practicar. En igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. Después, en este artículo se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para ordenar diligencias para mejor proveer, de acuerdo con el artículo 197. También están facultados los jueces que conozcan de estos juicios para señalar términos extraordinarios cuando algún medio de prueba debe rendirse fuera del territorio de la República. Entonces, decíamos que cuando por lo menos empiece esa fase de recepción de los medios de prueba y pase algo al respecto, el día que nos despidamos, en el momento que nos despidamos ese día, se entenderá que ya se agotó la primera audiencia y quedará la posibilidad, si es necesario, de hasta 2 audiencias más para recepción de los medios de prueba, si es necesario.
Si no, si toda la recepción de las pruebas, supongamos el caso que les ponía, que las pruebas eran solo documentos, pues basta una resolución del juez donde diga se tienen como medios de prueba estos documentos y el proceso queda en estado de dictar sentencia. ¿Eso qué quiere decir? Que en el juicio oral no hay vista. Una vez que se recibieron los medios de prueba, el proceso queda en estado de dictar sentencia, no hay vista. Entonces, la posibilidad de un auto para mejor fallar, como veíamos, si es necesario, y luego ya podría el juez dictar su sentencia. Luego, la posibilidad de una segunda audiencia, si es necesaria, que debería teóricamente llevarse a cabo dentro de los 15 días, que es solo para recepción de pruebas, y entonces ya se procederá a dictar sentencia. Aquí fue porque hubo ¿Perdón? una segunda audiencia para aportar pruebas, para representar el caso. Ajá, si quiere, alejemos un poco eso. Lo que tendríamos son esas posibilidades. Aquí lo que dice, un poco más tenemos que alejar esto. Aquí, en este cuadrito de acá lo que dice es primera audiencia, en este dice segunda audiencia, en este dice tercera audiencia y aquí dice sentencia. Entonces, si toda la recepción de pruebas se logró terminar en la primera audiencia, de una vez el proceso está en estado de dictar sentencia, con la salvedad de que si es necesario dictar un auto para mejor fallar, pues primero dictará el juez un auto para mejor fallar y luego la sentencia. Luego, si no se agotó la recepción de pruebas ahí, pues es necesaria una segunda audiencia. Y si ahora sí ya se terminó la recepción de las pruebas, ya está el proceso en estado de dictar sentencia, nuevamente la posibilidad de un auto para mejor fallar. Luego, si tampoco se agotó la recepción de las pruebas en esa segunda audiencia, pues habrá una tercera, y ahora sí necesariamente queda el proceso en estado de dictar sentencia, ya no hay posibilidad de una cuarta, solo la posibilidad de un auto para mejor fallar. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, si quieren lo dejamos por acá. Solo me entregan por favor sus trabajos que teníamos para hoy y los veo la próxima clase.